Mi nombre es Lizeth Palomino, voy a hablar de la neuropsicología en la educación. Es preciso decir que el cerebro está formado por hemisferios y estos a su vez están formados por áreas cerebrales que permiten desarrollar diferentes habilidades. Por ejemplo, el hemisferio derecho está relacionado más a la parte artística, como es la creatividad, las emociones, los diálogos, la música, los videojuegos, la parte artística visual como los videos y la fotografía. Y el lado izquierdo está relacionado más a la ejecución o a la parte racional de nuestra personalidad. Aquí podemos mirar cómo se relaciona más con las ciencias, las matemáticas. Acá también está lo de las matemáticas, la parte ejecutiva y la ejecución o la planeación del lenguaje. Entonces allí podemos decir que se encuentra interrelacionado el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Todo esto se ha logrado establecer e identificar gracias a la tecnología, ya que así la neuropsicología ha realizado varios aportes que han permitido mejorar considerablemente la educación y los procesos de aprendizaje. El cerebro tiene algunas propiedades como la plasticidad cerebral, que permite aprender de forma constante y también durante toda la vida, de forma continua, especialmente a través de la experiencia. Es así como el objetivo general de la educación debe ser el generar cambios en el cerebro. Por eso utilicé esta imagen en la que vemos la fragmentación de los colores, ya que el objetivo pues es introducir un input, un estímulo que genere transformación en el cerebro y se obtenga como resultado un producto, que no va a ser el mismo input, sino que se va a dar como resultado varias respuestas a nivel cerebral. Además, aquí en este video podemos ver cómo se forman nuevas sinapsis a través de los impulsos nerviosos que llegan a las neuronas, y estas generan nuevas conexiones o nuevas sinapsis con otras neuronas, generando cambios anatómicos en el cerebro y también cambios en el aprendizaje, ya que de manera constante pues se va aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades. Blackmore y Fried tienen investigaciones de las que se puede deducir que el cerebro aprende habilidades e información nueva a través de la continua exposición a la práctica. Es decir, que si una persona requiere aprender nuevas habilidades, requiere practicarlo de forma constante, como por ejemplo el montar bicicleta. Si aprendió durante un día, él tiene que continuar practicando durante varios días hasta poder coger experiencia y lograr ese objetivo. También voy a tratar en este momento las inteligencias múltiples que tiene cada persona. Una persona no aprende por una sola modalidad, sino que tiene diferentes sentidos que se relacionan con la manera de aprender. Por ejemplo, una manera de aprendizaje puede ser auditiva. Entonces, si queremos que un estudiante, un niño o una niña aprenda los números, podemos iniciar se puede iniciar o se puede tomar como una alternativa la parte auditiva, que sería a través de canciones. Haciéndole escuchar canciones, los niños memorizan más rápidamente el conteo ascendente, aunque no van a relacionar los números que ellos aprenden con una cantidad. Entonces también podemos utilizar el aprendizaje visual, verbal, que es a través de la presentación de la utilización de tableros, puede ser la utilización de tableros, de guías, de cartillas, en donde los niños, además de aprender a contar, observen cuál es el número arábigo al que corresponde cada una de las palabras o sonidos que aprendió. Otra modalidad de aprendizaje dentro de las inteligencias múltiples está desde la parte visual icónica, es decir, que toda la información que se aprende es a través de la vista, pero requiere, además de los tableros, de la escritura de los números, también una presentación un poco más divertida, una presentación gráfica, como pueden ser los videos.
Esa sería como el aprendizaje didáctico aplicado a los números y a través de dos sentidos, que es la visión y la audición. Además de esto, tenemos un tipo de aprendizaje kinestésico, que es manipulando las cosas que estamos aprendiendo. Entonces ahí pueden haber actividades en las que el niño o la niña o los estudiantes relacionen el número arábigo a una cantidad establecida. Por ejemplo, aquí en los helados puede ser a una bolita de helado. Cada uno puede ir resaltando, cada uno puede ir utilizando la cantidad de bolitas de helado que requiera o que quiera para su helado y asociarlo a su número arábigo. Aquí ya pasamos no solo de la manipulación de la parte kinésica o puede ser táctil, sino que también ya pasamos a la experiencia, porque los niños van a relacionar su aprendizaje con una actividad que pueden hacer en su vida cotidiana, como comprar un helado y otras cosas. Dentro de la parte kinestésica o táctil, dentro de la parte táctil, para algunos estudiantes que puedan tener dificultades a nivel visual, podemos utilizar canicas, se pueden utilizar bolitas. Y de acuerdo al número que estemos trabajando, por ejemplo, aquí hay el número 2, se está trabajando el número 2. Con el dedo se dibuja el número en una superficie, puede ser que tenga arena, harina, cualquiera de estos, y utilizar las cantidades de bolitas pues que haga referencia al número. Además, acá con las bolas o canicas se da la forma al número que se está trabajando y el niño puede aprenderlo más rápidamente, ya que si tiene alguna dificultad visual, pues a través del tacto lo va a aprender. Y la forma más divertida, que sería pues de aprenderse los números, es a través del juego, donde se relaciona la parte visual icónica, la parte visual verbal, la parte visual auditiva, la parte táctil, y además se agrega el juego como técnica de aprendizaje, que sería en una rayuela, donde los niños deben tirar una ficha y ubicarla en el número que les sea solicitado. Si estamos trabajando el número 1, entonces todos al número 1, dar un paso. Si es el número 2, llegar al número 2 y a través de 2 saltos llegar al número que se está tratando. Entonces, dar 1, 2 saltos. Si es al número 3, pues dar 1, 2, 3 saltos. Además, esto durante una clase puede ayudar también a trabajar la convivencia, el respeto de turnos, porque los niños deben hacer una fila, esperar su turno, respetar la opinión de los demás, respetar el juego de los demás. Puede representar un poco de dificultad para los estudiantes con discapacidad motora, pero hay estrategias que se pueden utilizar. Puede ser que el niño lance la ficha y que los otro compañerito sea quien salte, o él con su silla de ruedas. Si la rayuela es lo suficientemente grande, él con su silla puede desplazarse sobre los números. Entonces hay muchas alternativas para trabajar esto. Dentro de las inteligencias múltiples cabe destacar que existen varias formas de aprendizaje y de desarrollo del individuo. El utilizar ese tipo de inteligencias no solo tiene como objetivo aprender un conocimiento en general, sino también fortalecer el desarrollo individual de cada persona o de cada estudiante. Estas son imágenes de archivo que las encontré en Google. Podemos ver cómo personas con discapacidad motora logran realizar cuadros, dibujan unos cuadros muy bonitos, y como el objetivo es generar un producto a través de las diferentes inteligencias, pues aquí vemos cómo ellos logran producir un cuadro artístico muy bonito. Incluso aquí se ve cómo, sin necesidad de las manos, sino con la boca, esta persona puede dibujar y desempeñarse también laboralmente. El ejemplo de acá es un estudiante de una institución educativa que fue mi paciente. Yo trabajé con él durante 4 años. Como no obtuvo el permiso, pues no le muestro la cara. Tiene una discapacidad cognitiva, pero afortunadamente la institución donde él estaba trabajaron un proyecto de inclusión
en el que se dedicaron a fortalecer sus habilidades físicas, sus habilidades deportivas, y fue campeón nacional de atletismo en los Juegos Paralímpicos. Entonces es algo que realmente pues lleva a fortalecer el autoestima de los estudiantes, su relación con sus compañeros. Aquí podemos ver las inteligencias múltiples, los tipos de inteligencias múltiples, los cuales son la inteligencia visual, que está relacionada con la ubicación espacial, la inteligencia kinésica, que está relacionada con las habilidades deportivas, motoras, la inteligencia matemática, la inteligencia interpersonal, que es la que permite desarrollar mejores habilidades sociales, la inteligencia musical o artística, la inteligencia ambiental, que nos permite relacionarnos con el medio, la inteligencia interpersonal y la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística y la matemática son las más, o eran pues las más valoradas y las más trabajadas en las instituciones educativas. Pero los programas actuales nos están llevando pues a tener una nueva visión y desarrollar nuevas metodologías que les permitan a los estudiantes desarrollarse de forma integral. Ahora sí, la relación entre educación y neurociencia. Se han logrado establecer dos periodos muy importantes en el desarrollo y el aprendizaje. Uno de ellos es conocido como el periodo crítico, que se da en los 3 primeros años de edad. Este se da en los 3 primeros años. Y el segundo periodo, conocido como periodo sensible, se da hasta los 10 años de edad. El primer periodo pues corresponde a la edad escolar de prejardín, jardín, que es donde los estudiantes aprenden habilidades, aprenden destrezas, aprenden conductas que están influenciadas por su entorno, como puede ser su familia, y si están escolarizados, están influenciadas directamente por el jardín o el programa en el que ellos se encuentren. Y el segundo, que hace parte de la adquisición de habilidades correspondientes a la educación básica primaria. Aquí es donde se debe aplicar, bueno, no solo aquí, sino en estos dos periodos es donde se debe aplicar con más eficacia las metodologías de neuroeducación, porque es donde se produce más rápidamente las sinapsis, las interconexiones entre neuronas, y todo lo que los niños aprendan de forma secuencial, de forma rutinaria, pues lo van a conservar durante toda su vida. Y si se genera un ambiente adecuado, en donde haya apoyo familiar, en donde haya participación de todos los estudiantes, buenas relaciones, afectividad, donde la parte emocional esté bien manejada y se aplique el juego, pues los estudiantes aprenderán más fácil y más rápido. En cuanto a las metodologías que se deben implementar, desde la neurociencia, desde la neuropsicología, se recomienda trabajar diferentes habilidades. Estas habilidades son, por ejemplo, las habilidades metalingüísticas. Dentro del aula pues se puede trabajar esto también, no solo como parte de terapia, sino dentro del aula. Si queremos enseñar una letra a los estudiantes, pues no va a ser necesario continuar con el mismo, la F y la FA, la F y la F, sino que puede utilizar otras herramientas como la identificación de la letra de manera global en una palabra. Entonces le puede preguntar que en cuál de estos cuadros escucha o esta palabra tiene la letra F. Por ejemplo, en falda se puede hacer el sonido exagerado y el niño deberá marcar que la letra F, que es la que está aprendiendo, está en el primer cuadro. Esto no solamente va a ser pues divertido para el estudiante, sino que también lo va a llevar a aprender
gran parte de lectoescritura. Aquí en fila lo lleva en el primero, sofá, y puede ir marcando los cuadritos. También puede hacerlo sonido por sonido. Por ejemplo, en vez de decirle sofá, ella puede, la docente o el docente puede decir s, o, f, a. Entonces, al ir marcando los cuadros con cada sonido, voy a borrar aquí. Al ir marcando los cuadros con cada sonido, s, o, f, los estudiantes pueden decir, ahí escucho el sonido f o el sonido f, y ellos lo van a marcar. Entonces estaría trabajando también la parte grupal. Otra habilidad puede ser la discriminación auditiva, en la que los estudiantes van a diferenciar entre parejas de palabras. Los estudiantes no necesariamente deben tener las imágenes, sino que lo van a escuchar, porque si estamos trabajando solamente la parte auditiva, lo mejor pues sería evitar las distracciones visuales. Entonces el profesor va a preguntar, ¿estas palabras suenan igual o suenan diferente? Boca, foca. Cuando los estudiantes respondan que suena diferente, les preguntamos, ¿cuál de estas empieza con el sonido f o con la letra F? Y ellos dirán, pues, si ya está un poco trabajado pues el fonema o la letra, dirán que la palabra foca empieza con la letra F. Lo mismo se puede hacer con veo, feo, invierno, infierno, y así trabajar la parte auditiva, desde la inteligencia auditiva. Otra habilidad es la visoespacial, en la que también se puede trabajar la letra F y diferenciarla de otras letras que en cuanto a percepción visual pueden ser similares. Aquí tenemos la diferencia entre la T y la F. La letra T consistiría pues en dibujarle la cabeza hacia el lado izquierdo, pero como estamos trabajando únicamente la letra F, se le da la instrucción a los estudiantes que dibujen la cabeza del payaso hacia el lado derecho, únicamente donde vean la letra F. Entonces ellos pues ya en cada letra dibujarán la cabeza del payasito correspondiente. Y si hay errores, pues se debería trabajar desde la parte visoespacial y la lateralidad. La neuropsicología habla sobre otro tema muy importante, que es la convivencia escolar y las emociones. Un niño que está feliz, un niño que no es maltratado en su entorno familiar ni en su entorno escolar con el bullying, puede mejorar su competencia emocional y mejorar su competencia académica y escolar, ya que está muy relacionado pues con la convivencia en el aula y la neuropsicología de la educación. Dentro de las capacidades que tienen los estudiantes para tener un buen desarrollo académico es reconocer sus emociones. Primero, reconocer sus emociones, si están enojados, que ellos logren identificar su enojo, aceptarlo. Manejar la segunda capacidad es manejar sus emociones, entonces poder expresar y decir, bueno, estoy enojado por tal razón y ya no quiero estar así, que puedan autorregularse para después, a través de estas emociones, convertirlas en un potencial de aprendizaje. Se puede trabajar con los otros estudiantes, con los otros compañeritos, el hecho de que ellos reconozcan de que su amigo está enojado y que deben saber manejar la situación, de que ellos se pongan en el puesto de él y se mejore el ambiente para que el niño pues no se sienta aislado del grupo. Dentro de la convivencia escolar
Si tenemos estudiantes con algún tipo de barrera o discapacidad, se puede trabajar desde la concientización. Aquí tengo un ejemplo. Uno pues es incluir al estudiante en todo tipo de actividades escolares, que son las académicas, los trabajos en grupo, las extracurriculares, las actividades físicas y las actividades de diversión, como es el recreo, el jugar en grupo. Si tenemos estudiantes con algún tipo de discapacidad, de otro tipo de discapacidad como la visual, podemos concientizar a través de juegos como el juego de la gallinita ciega, en el que todos los estudiantes deben vendar sus ojos y realizar acciones dentro del salón, obviamente en un lugar seguro, para que ellos se pongan en el lugar del otro o de la persona que no ve y sientan la dificultad que él tiene para desarrollar sus diferentes actividades o las actividades que un estudiante que logra mirar, pues las desarrolla sin ningún problema. Y para mejorar la parte de inclusión, si hay estudiantes con una discapacidad auditiva, podemos iniciar desde la etapa del preescolar, trabajar el bilingüismo con la comunidad escolar, que serían los primeros compañeritos del estudiante, con la familia, con los docentes y con la institución educativa en general, para que todos manejen el bilingüismo y se pueda integrar no solamente dentro del desarrollo de su aprendizaje, sino también en las actividades de la vida diaria. De la pedagogía pasamos a la neurodidáctica o a la neuroeducación. La neurodidáctica pues se entiende como las diferentes estrategias basadas en los estudios funcionales del cerebro para que los docentes puedan generar nuevas prácticas pedagógicas, haciendo que todos los estudiantes aprendan teniendo en cuenta sus habilidades y sus capacidades como individuo y como sociedad. La pedagogía está basada en el cerebro y a partir de teorías de la neuropsicología se generan nuevas técnicas de enseñanza que se fortalecen con las técnicas de aprendizaje de los estudiantes, es decir, que se debe relacionar tanto la cualificación del docente como el método de aprendizaje de cada estudiante. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo un estudiante puede aprender a través de la pintura, cómo otros estudiantes pueden aprender a través de la metodología clásica de la escritura en el tablero, cómo se puede aprender a través del debate, cómo se puede aprender a través de la participación, del diálogo y de la guía del docente. Entonces, siempre pues están unidas tanto la cualificación del docente dentro de estas diferentes áreas, como los métodos de aprendizaje que tenga cada estudiante a través de la identificación del tipo de inteligencia que más practique dentro del aula. Y así es como llegamos directamente pues a la neurodidáctica desde la pedagogía, generando transformaciones en el cerebro. Muchas gracias, espero pues que esté el tema muy claro y que haya abarcado todos los conocimientos. Y siempre tengamos en cuenta que nuestro cerebro no es una máquina, no es un computador que aprende con una programación, sino que requiere aprender a través de la experiencia y la práctica continua de las diferentes habilidades. Gracias.